Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Alfredo Saldívar, especialista en psiquiatría, quien nos hablará sobre los trastornos depresivos. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Saldívar. Gracias por acompañarnos una vez más en esta sección de video en vivo de Conectimed. ¿Qué tal, doctora? Buenos Doctor, días. Dígame. en la tarde de hoy vamos a estar comentando un poco acerca de los trastornos depresivos, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa de discapacidad. Entonces, doctor, a modo de comenzar, quisiera que nos comentara qué es lo que debemos entender por un trastorno depresivo. Mire, doctora, desafortunadamente hasta el día de hoy, sobre todo en nuestro país o en los países con escaso grado de desarrollo social y económico, no se alcanza a comprender verdaderamente el significado de una categoría como el trastorno depresivo mayor, que es el nombre que propone la Asociación Psiquiátrica Americana en su edición número 5 del Manual de Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales. Entonces, la pregunta que usted me hace, yo creo que se podría responder de una manera muy sencilla. El trastorno depresivo mayor es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental que tiene implicaciones inmunológicas, sistémicas, como cualquier otra enfermedad. El sistema inmune, el sistema cardiovascular, el sistema gastrodigestivo, ¿no? Entonces, cosa que algunas veces algunos colegas médicos, no psiquiatras, todavía no pueden entender. O todavía les cuesta trabajo comprender. Nosotros hemos trabajado últimamente sobre depresión y tuberculosis. Y hemos visto que el paciente tuberculoso con depresión tiene un pronóstico reservado y la evolución del padecimiento, cuando hay comorbilidad entre ambas condiciones, es reservado, es más serio. Entonces, cada vez más hay más información acerca de la participación del sistema inmunológico en la depresión, de tal suerte que ahora podemos decir con toda certeza que la depresión, que es una enfermedad básicamente mental, porque se expresa a través de criterios de funciones mentales superiores, es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad sistémica. Muy importante, doctor, eso que acaba de decir no lo tenía comprendido así. Ya es una enfermedad que puede afectar varios sistemas de órganos. Sí, sin duda. Doctor, y de modo general, ¿cómo pueden clasificar los trastornos depresivos y cuáles son los más frecuentes? Mire usted, de acuerdo con el DSM-5 que habíamos comentado hace un momento, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, mejor conocido como el DSM-5, existen dos grandes categorías para comprender o para clasificar el trastorno depresivo mayor o el grupo de trastornos del afecto o trastornos del estado de ánimo. El primero de ellos es
el tipo de trastornos del estado de ánimo no son oscilatorios, ¿de acuerdo? Que en la dimensión del tiempo no están oscilando, sino que se encuentran en un mismo estado. Entre ellos tenemos el primero, que es una categoría nueva del DSM-5, que hace el diagnóstico más sutil, que no existía, y que se conoce como trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es muy importante en niños. Vamos a ver probablemente más adelante el tema de la edad, ¿no? Trastorno de desregulación disruptiva, generalmente producido por un evento externo, ¿no? Este es nuevo, esta categoría es nueva. Después, el trastorno depresivo mayor propiamente dicho, que es, digamos, el trastorno insignia de los trastornos del estado de ánimo. Después de el trastorno depresivo persistente, que también o antes se conocía como distimia, ¿no? El trastorno disfórico premenstrual, muy importante en mujeres. A veces los ginecólogos tienen grandes dificultades para identificar este trastorno y en primer lugar identificarlo, diagnosticarlo y en segundo lugar tratarlo. Es muy, muy importante, ¿no? El trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos, también muy importante, porque algunos fármacos producen condiciones o alteran la conducta y la sensación subjetiva del individuo, idéntico a cómo lo hace el trastorno depresivo mayor clásico, el inducido por sustancias de abuso o medicamentos. Y uno otro que la clasificación es muy interesante y es esta organización de los Estados Unidos abre la puerta para otros no especificados, ¿de acuerdo? Todos estos que acabamos de mencionar son los que ocurren sin fluctuaciones. O sea, en la dimensión del tiempo no cambian, ¿no? Y está la otra categoría, que es aquellos trastornos del estado de ánimo que ocurren con oscilaciones o con fluctuaciones del estado de ánimo. ¿Cuáles? El primero de ellos, el clásico, el trastorno bipolar tipo 1, que en alguna época se conoció como trastorno maníaco depresivo, que es el nombre, digamos, la concepción o la denominación previa, ¿no? El trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Que la diferencia entre uno y otro sería la magnitud de la oscilación. El trastorno bipolar tipo 1 oscila entre la manía franca y la depresión. Puede a veces ser depresión severa. Y el trastorno bipolar tipo 2 es como un trastorno bipolar pequeño, en donde el rango de la oscilación es más pequeño. Después tenemos el trastorno ciclotímico, que es un trastorno como bipolar tipo 2, pero que oscila muy rápido. O sea, los pacientes pueden tener 3 días de hipomanía, ¿no? O de depresión muy rápido, están oscilando. Otro muy importante que se reconoció también ahora en esta clasificación, que es el trastorno bipolar o el trastorno oscilatorio del estado de ánimo inducido por medicamentos o por sustancias. Esto también es muy importante porque
el tratamiento con los antidepresivos clásicos y los no tan clásicos pueden inducir a la manía en sujetos con predisposición al trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Que podría incluso algunas veces utilizarse hasta como instrumento diagnóstico. Se administran dosis altas o dos diferentes antidepresivos y el sujeto muestra síntomas y signos característicos de la manía, ¿no? Y como bien hacen los colegas estadounidenses, abren la ventana para otros no especificados y otros que están relacionados con alteraciones clínicas, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, podría ser? Pues mire usted, el trastorno bipolar inducido por traumatismo cráneoencefálico. El traumatismo cráneoencefálico puede producir trastorno bipolar persistente, ¿no? O trastorno bipolar asociado inmediatamente a la ocurrencia del traumatismo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, doctor, dentro de estos trastornos, ¿se puede decir que existen factores de riesgo, es decir, condiciones, circunstancias subyacentes que nos hagan predecir que un individuo pueda desarrollar un trastorno depresivo? Sí, sin duda. Existen factores, lo que se denominan factores de riesgo. Entre los factores de riesgo así clásicos, digamos, de manual, hay tres. El primero de ellos es pérdidas. En psiquiatría se llaman pérdidas objetales alrededor de los 10 años, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, muy cercano, padre, madre, abuela, hermanos, tíos, ¿no? En niños a veces puede ser una mascota y en ancianos también. En ancianos puede ser una mascota. Entre las pérdidas objetales, estas alrededor de los 10 años, pero también en adultos puede ocurrir una pérdida objetal como la pérdida del empleo. En los Estados Unidos, por ejemplo, una de las pérdidas más brutales y severas que pueden ocurrir es la muerte del cónyuge. Más que la del hijo. En sociedades como la nuestra, ¿no? Lo más brutal que le puede ocurrir a una persona es la pérdida de un hijo. Entonces, pues son diferencias culturales, ¿no? Como bien usted señala de inmediato, en sociedades como la nuestra es la pérdida de un hijo y en las sociedades, en la sociedad estadounidense y probablemente en otras sociedades anglosajonas protestantes, ¿no? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué o tengo algunas ideas de por qué ocurría esto. El cuidador en las sociedades anglosajonas es el cónyuge en la edad, en la senectud. Mientras que en nuestras sociedades el cuidador son los. Sería una explicación, digamos, bueno, aceptable o no. Esa es la impresión que yo tengo. Ya llevamos 10, las pérdidas. El componente heredofamiliar, ¿no? Un padre, un familiar de primero o segundo grado que tenga trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, trastorno de la personalidad o abuso de sustancias. Están emparentadas. Estas cuatro condiciones con el trastorno depresivo mayor, ¿no? Y el tercero que tipifica también muy claramente como factor de riesgo es maltrato. Maltrato de cualquier índole. Psicológico, físico, sexual.
Estas tres son las características. Y luego hay otros que son también muy importantes, como el ser mujer, madre de familia, soltera, jefa de un núcleo familiar, ¿no? La pobreza. La pobreza está relacionada también con el trastorno depresivo. El desempleo, sobre todo en hombres. Desempleo o jubilación en hombres. Si un hombre se jubila, es como si su vida se hubiera acabado. Si una mujer se jubila, no. Porque las mujeres siempre tienen algo que hacer. Cuidar a los hijos, cuidar a los nietos, cuidar al marido, o siempre tienen una vida social muy activa. La esperanza promedio de vida de un hombre que se jubila es de 3 años. Las mujeres, ¿de acuerdo? Consumo de sustancias es un factor también de riesgo, y la migración, que es un fenómeno muy importante en la actualidad. En toda la historia de la humanidad, la migración ha sido un fenómeno presente, las grandes migraciones de la antigüedad. Y en la actualidad, el fenómeno de la migración es un fenómeno también que predispone para la experiencia o los síntomas clínicos de trastorno depresivo mayor. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante lo que nos acaba de comentar. Hay algo que ha cambiado tal vez a lo largo del tiempo, y es las edades en las que es más frecuente la depresión. ¿Qué nos puede decir de esto hoy en día? Mire usted, los 3 grupos etarios, 3 o 4, ¿no?, pueden padecer depresión. Los niños pueden padecer depresión. Niños, bueno, ahí podríamos poner en la pubertad y en la adolescencia, ¿no? Jóvenes adultos y el paciente anciano. En términos generales, se considera que el rango de edad para presentar depresión es de 20 a 50 años, ¿no? La edad promedio de inicio es de 30 años, ¿no? Aunque se puede, alrededor de los 30 a 40 años, aunque se puede, en niños se puede observar. ¿En edad escolar? Y preescolares. Oh, wow. Y preescolares, sí. A los 5 años se pueden observar algunas veces cuando cuando se está entrevistando al paciente y se le pregunta, ¿cuándo experimentó usted por primera vez en su vida esta sensación de tristeza, vacío, minusvalía, anedonia, etcétera? Algunas veces puede ser así como muy impactante decir que desde que se acuerdan, desde que tienen memoria. Entonces, hay un dato, y es que la mayoría de los pseudopsiquiatras, psiquiatras especialistas en niños, no recomiendan el tratamiento farmacológico antes de los 5 años. Nosotros en el laboratorio estamos haciendo un experimento para medir la seguridad del uso de inhibidores de la recaptura de serotonina en animalitos infantiles y juveniles. Porque vemos cada vez que la edad de inicio es más baja, y que una de las hipótesis que estamos presentando es que el tratamiento temprano mejora la evolución. Wow. ¿Y esto a qué se debe, doctora? ¿Aumento de familias disfuncionales, de divorcios? Todo eso que usted está señalando, más parece, la impresión que yo tengo es que las mujeres gestantes están sometidas
a condiciones durante la gestación. Y esto básicamente estamos refiriéndonos a los niveles de cortisol. Y altos niveles de cortisol en la diferenciación del cerebro del bebé gestante es negativo. Algunas zonas del cerebro está demostrado que reducen su tamaño, ¿no? En el paciente, en el niño o en el paciente adulto cuando presenta la depresión. Y muy probablemente esto se haya gestado desde o que se haya originado desde la gestación. Wow. Otra cosa más para tener en cuenta durante el seguimiento de la gestante. En el caso, atender a las gestantes y proveerles un estado de ánimo. Hay otra cosa que también podría influir y es la exposición a diferentes sustancias. Hoy en día estamos expuestos a una cantidad de sustancias enorme y se han descrito alrededor de 40 o 50 sustancias que cruzan la barrera placentaria y que pudieran estar jugando un papel negativo en el desarrollo del cerebro del bebé. Y que esto pudiera ser el responsable de un incremento de las enfermedades mentales en general, no solo del trastorno depresivo mayor. En el caso del trastorno depresivo mayor se sabe que ha habido un incremento real a partir de los años 40 del siglo pasado, de 1940. Yo he buscado qué fue lo que ocurrió en ese año o a partir de ese año y hay muchos factores. Es multifactorial. Pero todo finalmente se refiere, el mediador de todos esos factores es el cortisol, la hipercortisolemia de la mujer gestante, por factores psicogénicos, por enfermedad o por agentes tóxicos. Muchas gracias, doctor. En ocasiones debemos diferenciar un paciente deprimido de un paciente, digamos, triste, y nos pudiéramos ayudar de escalas para la evaluación de la depresión. ¿Cuáles usted cree que sean las más recomendadas? Mire, sí, existen muchas escalas y como usted bien dice, son instrumentos coadyuvantes. No sustituyen a la evaluación. Algunas veces son autoaplicadas. Se le ofrece al paciente, ¿no? O a la persona que identifique su estado. Una pregunta: ¿se siente usted triste o tiene usted insomnio? Mucho, poquito, algunas veces casi nada, ¿no? Y entonces el mismo paciente la puede llenar. Son autoaplicadas, ¿no? Y hay otras que las aplica un experto, ¿no? Entonces tenemos la escala de Hamilton, la escala de Beck, la escala de Montgomery, el cuestionario sobre la salud del paciente. Yo diría que esas tres, pero hay muchas. Y depende de cuál sea el objetivo que se está persiguiendo. De tal manera que con ayuda de estas escalas se puede hacer diagnóstico masivo. ¿De acuerdo? Porque si son, o algunas hay incluso para hacer triaje, ¿no? Es decir, seleccionar personal o personas que pudieran estar en riesgo y entonces sí se hace la entrevista, ¿no? La entrevista estructurada de un psiquiatra o de una persona entrenada, un psicólogo podría hacerlo. Muchas gracias. Bueno, doctor, sobre mi siguiente pregunta ya nos ha dado varias pistas y es ¿qué nos pudiera comentar acerca de las bases neuroquímicas y anatómicas de la depresión? Si ya hay manifestaciones
orgánicas que nos permitan decir, este individuo está deprimido y más allá del cuadro clínico y lo que me está diciendo, lo puedo demostrar por esto? Sí, hay algunos trabajos y algunos indicios acerca de lo que usted me está preguntando, pero no son, no dan un alto porcentaje de asertividad. Por ejemplo, hay pocos marcadores biológicos para el diagnóstico, ¿no? Entonces, hay una prueba de la supresión de cortisol por dexametasona. Se administra dexametasona, ¿no? Y en condiciones normales, la liberación de cortisol está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis adrenales, ¿no? Si se administra una sustancia, digamos, sintética como la dexametasona, los sensores del hipotálamo y de la hipófisis están recibiendo información acerca de cortisol elevado. Y entonces la estrategia es, por el mecanismo de retroalimentación negativa, disminuir el nivel de cortisol. En algunos pacientes esto no ocurre, lo cual significa que el eje está desregulado. Pero esto no se observa en la gran mayoría de los pacientes. Bueno, no se observa sino en la mitad de los pacientes. Wow. O sea, un 50% de asertividad no es suficiente. Hay otro marcador que es muy estable y es en la polisomnografía se pueden determinar 4 fases de sueño. Algunos piensan que la tercera y la cuarta forman la misma, son una sola, y una fase que se conoce como fase de REM, Rapid Eye Movements, o MOR, movimientos oculares rápidos, o fase paradójica del sueño, tiene varios nombres. Y la latencia a la primera fase de sueño MOR en el sueño es de aproximadamente 90 minutos, 95 minutos. Y en los pacientes deprimidos es muy estable, que la latencia a la primera fase de sueño MOR esté reducida a 45 minutos. Los pacientes rápidamente ingresan a la fase MOR. Perdón. No se sabe por qué, pero ahí está, es un hecho y está comprobado. Y ahí sí, casi todos los pacientes, 95% de los pacientes. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista de la practicidad, es un poco difícil hacer a todos los pacientes una polisomnografía. Claro. Es decir, estudiar la estructura del sueño en todos los pacientes es complicado. No hay suficiente infraestructura. Y entonces solamente en algunos casos se hacen estos estudios. Y hay algunos otros, ¿no? La teoría que goza hoy de mayor, en términos de los neurotransmisores, es la transmisión monoaminérgica, ¿no? Epinefrina, norepinefrina. En algún momento se pensaba que era disminución de la epinefrina, norepinefrina, o aumento o disminución de la serotonina, y la mayoría de los autores que se dedican a esto apuntan más bien hacia la desregulación de estos sistemas, de monoaminas, epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina, ¿no? Últimamente están tratando con muy vanguardista, y hay estudios con ketamina, un fármaco que en alguna época se utilizó como anestésico, sobre todo en mujeres gestantes, y se rechazó el uso de este medicamento porque producía disociación ideoafectiva
en las mujeres en trabajo de parto y se sigue utilizando ahora, pero en veterinaria, en medicina veterinaria como anestésico, y se utiliza como una sustancia recreativa. A algunas personas les gusta disociarse. Eso es algo que yo no entiendo, pero pues hay personas que les gusta. Entonces, se ha demostrado que ketamina tiene un efecto antisuicida notable. Si una persona con ideación suicida, si la administra por vía intravenosa en el medio hospitalario, ketamina, y en 3 horas la persona refiere ya no estar experimentando estos estados. Y por consiguiente, se ha pensado que también podría ser un fármaco que en dosis pequeñas se podría utilizar para el tratamiento de la depresión, del trastorno depresivo mayor en condiciones ambulatorias. Todavía eso hay estudios, algunos que refieren que es muy útil y otros que refieren que sí es útil, pero solo al principio, y que desarrolla tolerancia y dependencia, porque es un fármaco de abuso o una sustancia de abuso, de donde este es un estudio que nosotros también estamos haciendo en el laboratorio, en animales, para determinar cuáles son los mejores esquemas. Y los mejores esquemas que algunos autores y nosotros mismos estamos desarrollando son dosis pequeñas, ¿no? A intervalos de 3 días, 4 días, 5 días. No todos los días. Al Doctor, respecto, estas cosas son en su mayoría investigativas, no se aplican de rutina. no, son de investigación. No se aplican de rutina. Sin embargo, algunos centros universitarios, sobre todo, los están utilizando en humanos, en seres humanos. Pero son protocolos de investigación. Todavía no está. Y esos protocolos, por ejemplo, la administración intravenosa, ¿no? De dosis grandes, es un protocolo en el cual participan anestesiólogos, psiquiatra y personal de enfermería en el medio hospitalario. La otra, la de las dosis pequeñas, se está proponiendo que que pueda ser ambulatorio y que el propio paciente se lo administre, pero eso todavía no es de rutina. Doctor, la siguiente pregunta. Ahorita al inicio de la entrevista nos habló del síndrome del trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles serían los criterios para el diagnóstico de este trastorno? Mire usted, el DSM-5 incluye, digamos, 2 categorías, ¿no? 2 síntomas obligatorios, cualquiera de estos dos o los 2 deben estar presentes, y al menos 3, si los 2 están claros, o sea, en total deben ser 5 criterios que estén presentes. De los 2 obligatorios, uno es anedonia, incapacidad para sentir placer o interés en las cosas que antes eran interesantes, y estado de ánimo depresivo, que se podría caracterizar como tristeza, desaliento, sensación de incapacidad, sensación de inutilidad, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos 2 primeros debe estar presente, uno u otro o ambos. Si está presente uno, de los otros del grupo de los no obligatorios deben estar presentes 4. ¿Cuáles? Pérdida de apetito o aumento de apetito, pérdida de peso o aumento de peso, retardo psicomotriz, sentimientos de culpa, insomnio o hipersomnia, agitación psicomotriz o retardo psicomotriz, sentimiento de culpa,
dificultad para concentrarse o para tomar decisiones y pensamientos recurrentes de idea de suicidio o enfermedad. Esos son, o sea, en realidad son 5. Uno o dos de los primeros y de los otros 3 o 4. Depende si los primeros son 2 los que están presentes, entonces de los otros solo 3. Y el otro criterio es que deben estar presentes los síntomas todos los días durante 2 semanas. Durante 2 semanas como mínimo. 2 semanas como mínimo. Muchas gracias, doctor. ¿Y esto cómo lo diferenciamos de la distimia? La distimia es muy parecida a la depresión. No produce tanta incapacidad como la depresión. No es incapacitante, el individuo puede continuar con sus actividades, pero hay mucho sufrimiento, ¿no? El individuo sí tiene el sufrimiento. Y la otra cosa que recuerde que se clasifica como trastorno depresivo persistente o distimia. Y esto significa que los síntomas deben estar presentes 2 años. 2 años, doctor. ¿Y si lo ha tenido durante 1 año y 3 meses, digamos? El especialista debe evaluar. El especialista Como que, debe evaluar. que es un posible trastorno depresivo persistente. Y que no espera los 2 años. Porque la otra cosa, doctora, es que el tratamiento es tan seguro en la actualidad con los inhibidores de la recaptura de serotonina que se puede hacer tratamiento profiláctico, no esperar. Y entonces, si el experto, si el especialista considera que puede, entonces no espera los 2 años y instala el tratamiento. No hay diagnóstico, porque teóricamente tendrían que ser 2 años, pero puede decir, se instala el tratamiento como profiláctico, porque se puede instalar el tratamiento sin el diagnóstico propiamente dicho, en ciertas condiciones, ¿no? Claro, y en mejorar la situación del paciente, por supuesto. Por supuesto. Una persona tiene un familiar con una enfermedad terminal. No el familiar o el cónyuge no han fallecido, pero enfrenta esa posibilidad. La estrategia es instalar el tratamiento. Muchas gracias, doctor. De las estrategias no farmacológicas que se utilizan en psiquiatría, en psicología, ¿cuáles son las más efectivas para el tratamiento de los trastornos depresivos? Mire usted, desde el punto de vista de la terapia, el más eficaz es la terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal, que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La combinación de ambas, tratamiento farmacológico más terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal. Algunas veces, si el padecimiento es leve o moderado, se puede utilizar la estrategia. Y de hecho se utiliza con buenos resultados. Otra estrategia que da muy buenos resultados es promover el ejercicio. No farmacológico, promover el ejercicio. El ejercicio no se sabe por qué, pero protege y ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y otro no farmacológico que en alguna época tuvo muy mala publicidad fue la terapia electroconvulsiva, que en la actualidad se practica. Pero ojo, se practica no igual que se practicaba hace 20 o 30 años. En la actualidad se practica bajo anestesia y con administrado un
relajante muscular, neuromuscular. Igual que ¿Y una tienen buenos intervención resultados? quirúrgica. Estupendos, estupendos. Sobre todo en el trastorno depresivo mayor resistente a fármacos. En la actualidad se sabe que un 20% de los casos no responden a fármacos, son resistentes a fármacos. En esos casos, la terapia electroconvulsiva es muy eficaz. Muchas gracias. Doctor, y en el tratamiento farmacológico, ¿cuáles son los grupos medicamentosos más empleados? Mire, en la actualidad el grupo más empleado son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Esos están en el primer lugar. El de primera elección se considera el escitalopram. Escitalopram, que es un derivado del citalopram, y el escitalopram tiene un mecanismo de acción. El sitio de afinidad del transportador de serotonina y bloquea el transportador. Es un mecanismo doble, pero sobre el mismo transportador. Los europeos consideran que el de primera elección es sertralina. En México, el consenso de los expertos no tiene o no identifica uno como de primera elección. Los europeos sí dicen que es el escitalopram y la sertralina en segundo lugar, ¿no? Pero en realidad la elección se hace de acuerdo con los efectos adversos y el margen de seguridad, ¿no? Después hay otro grupo también muy utilizado que son mixtos, es decir, que son inhibidores de la recaptura de epinefrina, norepinefrina y serotonina, como la venlafaxina o la duloxetina. Después están los primeros que inauguran el desarrollo de los antidepresivos, que son los tricíclicos, la imipramina, la amitriptilina y la clomipramina, ¿no? Algunos como el bupropión, que es antagonista de la recaptura de dopamina y promotor de la recaptura de dopamina, y uno que no encuentra una clasificación específica, que es la mirtazapina. Wow. En cierta ocasión estuve hablando también con otra psiquiatra durante una entrevista y me dijo que ella, contrario a lo que muchas veces se decía, tenía muy buenos resultados con los antidepresivos tricíclicos. Me dijo ella, como que sí los utilizaba a pesar de que estaban ya un poco en desuso. Hoy por hoy, los cíclicos son más eficaces que los antidepresivos de los inhibidores de la recaptura de serotonina. Son más eficaces. El problema con los tricíclicos es que son de uso cuidadoso porque tienen muchos efectos adversos. Entonces tienen que usarse con cuidado. ¿Qué paciente se va a beneficiar? ¿En qué condiciones? ¿En qué dosis? Es cierto, eso es cierto. La imipramina es superior a todos. No se usa o se usa menos por los efectos adversos que no tienen los inhibidores de la recaptura de serotonina. Incluso algunos está recomendado en las guías. En el caso de las depresiones resistentes se puede hacer una combinación de los dos. Con cuidado, porque la administración, por ejemplo, de fluoxetina e imipramina conjunta aumenta las concentraciones séricas de imipramina. Entonces, si la dosis mínima de imipramina recomendada es de 75 miligramos, en combinación con fluoxetina debe ser de 50 o de 25 miligramos, porque claro, las concentraciones séricas van a ser mayores. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo debe ser
internado un paciente deprimido? En dos condiciones, básicamente. Una depresión severa, además que no pueda ser cuidado y tratado en el ámbito domiciliario, ¿no? Algunas veces los familiares se comprometen a cuidarlo, etcétera, etcétera, ¿no? A veces hay que ser muy cuidadoso y evaluar la posibilidad de que un deprimido severo se quede en casa, porque siempre está el riesgo del suicidio. Claro. Y desafortunadamente yo he visto casos en donde algunos colegas encuentran esa situación y los familiares dicen, no, nosotros nos encargamos de cuidarlo y las cosas no terminan bien. Y riesgo de suicidio. Esos casos, esas son las indicaciones. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta antes de terminar, y está muy relacionada con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Los medios, distintas revistas de médicas han descrito un aumento de los trastornos depresivos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. ¿Lo ha experimentado usted en su práctica? Y si nos pudiera decir a qué debe esto. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que he visto es que los trastornos ansioso-depresivos están muy incrementados. Usted sabe que la situación por la que atravesamos es una situación pues muy estresante desde todo punto de vista, y yo creo que es esa condición estresante relacionada una vez más con la liberación de cortisol, ¿no? Y con muchas otras cosas, el confinamiento en sí mismo. El confinamiento es una situación, somos criaturas sociales. Y entonces el hecho de no poder ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, de no poder tener nuestra actividad laboral estándar, es una situación muy difícil de afrontar, que requiere de los individuos una resiliencia importante. Y sí, en efecto, yo he visto casos, ¿no?, de pacientes en estas condiciones, incluso con ataques de pánico. En los Estados Unidos y en revistas especializadas de diferentes países ya lo incluyen como una categoría dentro de las fobias simples. Coronofobia. Wow. Fobia al coronavirus. Todos tenemos miedo, ¿no? Yo tengo miedo. Pero el miedo que yo tengo es un miedo, digamos, pues razonable. ¿De acuerdo? El miedo que tienen esas personas es bueno, todos esos miedos son irracionales, los que tipifican para enfermedad, ¿no? Y entonces, algunas personas buscan ayuda, los que yo he visto, pues sí buscan ayuda porque altera mucho sus vidas, y otros, pues no. Bueno. Muchas gracias, doctor Saldívar. Ha sido un placer poder compartir con usted en esta tarde sobre este tema tan importante del que seguro nos han quedado muchísimas cosas por comentar, que bueno, después lo pudiéramos seguir en otra entrevista. Le agradecemos toda la información que nos ha prestado y esperamos que para los médicos que nos puedan ver haya sido de gran ayuda. Espero que sea útil, espero que haya sido útil. Gracias. Un saludo. Agradecemos al doctor Alfredo Saldívar por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en Vivo.